Condepols, empresa andaluza con más de 53 años de experiencia en la fabricación de productos de polietileno. Es referente en Europa y líder del mercado en los 3 sectores en los que opera: Big Bags, mallas agrícolas y madera tecnológica. Condepols, símbolo de calidad, innovación y servicio. Nuestro departamento de I+D+I trabaja en el desarrollo de soluciones para las necesidades de nuestros clientes, creando productos innovadores que ofrecen grandes ventajas competitivas. Con un equipo humano de más de 200 personas y una amplia red comercial con presencia en más de 20 países, proporcionamos servicios y soluciones personalizadas. La calidad, la mejora continua y la rapidez en la gestión son factores determinantes en Condepols. Bienvenidos, señores, comenzamos nueva edición de esa actualidad. Bienvenidos, compañeros, elenco VIP, Antonio y Jan, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí. Fernando Torres, un placer por este lado. Fernando Mora, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido tardes. también. Julián Bejarano, un placer. Abrumado con tantos ilustres, ¿eh? Expresidente, diputados, directores, de todo tenemos aquí. Jesús, bienvenido también. Señores, bienvenidos a una semana intensa también desde el punto de vista informativo y sobre todo centrado, como no, en la carrera interna del Partido Popular. Barajábamos aquí todo tipo de hipótesis sobre las candidaturas que se podían presentar para intentar dar el relevo a Mariano Rajoy. Y yo no sé si coincidís, compañeros, pero entre los comentarios off the record, más las rivalidades conocidas entre muchos de ellos, al menos yo no pensaba que iban a concurrir tantas alternativas. De hecho, ya comentábamos cómo parecía que alguno de ellos supeditaba la presentación de la candidatura a que otros finalmente dieran el paso adelante. Y en última instancia lo han dado 7. Tenemos 7 alternativas. Os pido que os comprometáis hasta donde queráis. ¿Cuál es vuestra apuesta? Venga, hacemos si queréis una ronda para conocer vuestras favoritas. ¿Quién va a ganar? Pues mira, doble, Antonio. ¿Quién te gustaría y quién crees que va a llegar a suceder a Rajoy? Bueno, lo que... En sentido positivo. Alguno tiene que relevarle, ¿eh? O en sentido. Bueno, hombre, a mí lo que me parece bien es que se hayan presentado gente, porque me parece que están poniendo, como ahora se dice, con el galicismo ese, poniendo en valor una cuestión democrática, ¿no? Entonces, que haya candidatos me parece como estupendo en un partido que se reía de las primarias de otros. Lo de galicismo está muy bien, ¿eh? Porque precisamente ha sido el único que no, el gallego. Bueno, es que lo de poner en valor era mettre en valeur, ¿no? Que dicen los franceses, que es un poco diferente a lo español, ¿no? Y entonces la democracia en sí es buena, y luego tiene en el Partido Popular, frente a otros partidos, es que solo necesita 100 avales para presentarse, con lo cual prácticamente cualquier militante está en opción de hacerlo. Que se hayan presentado 7 está bien. Yo creo que para el Partido Popular o para un partido de derecha liberal moderada debiera ganar Soraya Sáenz de Santamaría. Y si yo, como quiero que el gobierno de izquierdas dure más de los 2 años que va a estar Pedro Sánchez, pues me gustaría que en el Partido Popular ganara Cospedal. Fernando. Pues coincido con Antonio. Además, ayer lo decía yo en rueda de prensa, y digo, para el Partido Socialista es bueno que gane Cospedal, para España posiblemente sea muy malo. Yo creo que el tema va a ser complicado, más complicado de lo que en principio parecía, porque cuando en un primer momento Feijóo se veía como el posible candidato único, es decir, Feijóo hubiera retirado candidatos de categoría y nadie le hubiera hecho sombra, el hecho de no hacerlo ha abierto la espita para que lo hiciese Cospedal, lo hiciese Soraya, lo hiciese Pablo Casado. De los demás no hablo, ni siquiera de Margallo, porque yo creo que no tienen ninguna posibilidad. Lo que sí que tienen que definir claro cuál es su modelo político. Si quieren estar más al centro, quieren estar más a la derecha o irse más hacia la extrema derecha. Y bueno, Casado decía, tenemos que recuperar los votos desde Vox hasta Ciudadanos, los que se han perdido. Evidentemente es el partido de amplio espectro que siempre han querido, o han querido ser, con lo cual daban una de cal y otra de arena según viniesen los aires.
Bueno, no sé al final por dónde acabará la historia. En cualquier caso, muy complicada porque hay mucha división entre quienes son partidarios de Soraya y quienes son partidarios de Cospedal. Sobre todo ellos ya están pidiendo incluso a Casado que renuncie en favor de una de las dos candidaturas. Y bueno, no sé por dónde irá. Por cierto, que esta mañana también escuchaba que a Casado parece que le han avalado Aznar y Esperanza Aguirre, que también dice mucho sobre ese modelo de espectro amplio, que yo creo que no es tan de espectro amplio, sino más bien conservador. Jesús, al final es cierto que todos estáis reflexionando sobre dos candidaturas, aunque son 7 las que se han presentado, porque todo apunta a que se va a disputar entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores Cospedal, a no ser que tengamos alguna sorpresa. Yo creo que los partidos cuando toman estas decisiones se abren mucho, entonces es muy difícil hacer un pronóstico con un tiempo razonable, quiero decir 15 días. Diría que es tiempo razonable, es muy difícil hacer un pronóstico. Yo creo que el Partido Popular está haciendo un proceso interior, o lo va a hacer, un proceso interior muy catártico, muy de liberarse de viejos esquemas. En consecuencia, ahí casi todo es imprevisible. Pudiera ser que el militante reaccione en un momento determinado contra lo establecido. Digo, pudiera ser, y no lo digo porque sea algo novedoso, sino porque ya lo hemos visto en otros partidos. Entonces, hacer un pronóstico ahora es complicado. Lo que hay que ver es la capacidad que tienen los militantes del Partido Popular para diseñar una alternativa de derecha, la que hemos reclamado durante mucho tiempo, civilizada, culta, homologable a cualquier partido de derechas de la Unión Europea, teniendo en cuenta lo que está pasando también en la Unión Europea. Lo cierto, compañeros, es que ante un espectro amplio de candidatos hay perfiles muy distintos, desde nombres muy consolidados, con una trayectoria y un aval en cuanto a experiencia y a logros políticos, como pueden ser los dos nombres que barajamos, hasta caras, que no vamos a decir nuevas, porque tienen también, lógicamente, su bagaje, pero digamos que popularmente no han tenido la misma repercusión. ¿La apuesta, tú crees, Julián, que va a ir hacia el nombre más tradicional del Partido Popular o hacia esos rostros novedosos? Yo, si me permite, lo primero, puesto que fui uno de los que pedí que se marchara Mariano Rajoy hace mucho tiempo, reconocerle que se ha marchado de una forma elegante, sin hacer ruido, ha vuelto a su trabajo, ha denegado la opción de cobrar cualquier dinero que le viniera derivado de su gestión como presidente de gobierno. No ha designado sucesor. Yo digo se chapó a Mariano Rajoy por su forma de salir tan elegante y sin ruido. Eso por una parte. Por otra parte, está claro que el que ha marcado el designio del Partido Popular en el futuro ha sido Feijóo. O sea, el no haberse presentado Feijóo ha derrotado las esperanzas de muchísimos militantes del Partido Popular, y eso ha complicado la situación dentro del Partido Popular profundamente, porque yo creo que las opciones Soraya y Cospedal al final se van a poner encima de la mesa las espadas, va a arder Troya, y al final yo creo, desde mi punto de vista, que hay una opción que está por ahí detrás, entre comillas, medio tapada, que es la opción de la rejuveneción, del rejuvenecimiento del Partido Popular con Casado. Es decir, me gusta mucho ese chico, me gusta mucho el equipo que va a formar o que está formando, de gente joven, diferente, caras nuevas, porque yo cada vez que veo la televisión y veo Soraya Sáenz de Santamaría o veo a Cospedal, veo los mismos dinosaurios de toda la vida, es decir, 30 años, las mismas caras, los mismos tíos, los mismos diputados, los mismos tal, con lo cual yo creo que el militante que esté al día de pago, por cierto, al corriente de pago, porque hay muchos militantes, pero no todos valen para votar, es decir, hay tan solo entre un 15 y un 20% de militantes que están al corriente de pago, con lo cual no es tan fácil conseguir esos famosos 100 avales que les hace falta a cada uno. Ya están conseguidos. Sí, los tienen todos, por supuesto que sí, pero que luego... en requisito previo a la presentación, tenemos un partido con 800.000 militantes, o tienen un partido con 800.000 militantes, pero que no sirven. O sea, el 20% está al corriente de día, podríamos decir, considerarlo militante de verdad, no solamente de haberse apuntado un día al Partido Popular. Yo creo, desde mi punto de vista, y por mojarme, como decía Alexia, que va a estar la rivalidad al final entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Fernando. Bueno, yo... ¿qué voy a decir?
Yo creo que precisamente el PSOE, esa alegría que le da que ganara Cospedal, es el miedo que tienen a que gane Cospedal. Cospedal ha sido la única que en Castilla-La Mancha ha ganado siempre al Partido Socialista, salvo la primera vez, que es cierto que 6 meses antes de las elecciones desembarca en Castilla-La Mancha y no gana, pero sí le pega un buen zarpazo al Partido Socialista, no sé si fueron 3 o 4 diputados los que le quitó, y a la siguiente gana con la mayoría absoluta. Y en las últimas vuelve a ganar al Partido Socialista, cierto, le faltaron los votos necesarios para gobernar. Tú preguntas que quién me gustaría o quién creo. A mí me gustaría que ganara María Dolores de Cospedal. Tiene una experiencia que no tiene a lo mejor Soraya. Soraya es una persona muy inteligente, no lo vamos a negar, igual que puede ser María Dolores o el resto de los candidatos que se han presentado. Y en eso, como dice Antonio, me parece bien, cuanto más se presente mejor. La facilidad que se da ahora en el Partido Popular es que quien crea tener un mínimo proyecto que pueda ser bueno para el partido, o sea, que pueda ser bueno para España, pues tiene la facilidad que con 100 avales, como no sé si ha dicho Julián o todos los compañeros, son fáciles de conseguir. Fernando, ¿crees que cualquiera de los candidatos, según afirman, y además todos, desde los más tradicionales, García Margallo, hacia esos rostros más jóvenes, como Pablo Casado, afirman que precisamente esta variación de permitir que se elija un candidato, al final es el inicio de esa nueva etapa dentro del Partido Popular? Hombre, que mucha parte de la sociedad reclama? ¿Va a ser así? Es cierto que hay que aprovechar este momento, no para refundar, pero sí para poner las cosas en orden para retomar, para conseguir quizá, esa ¿no? unidad senderos que se ha ido perdiendo pues, por unos o por otros motivos. Yo siempre lo he dicho en este programa, yo soy del Partido Popular, le defiendo a capa y espada, pero reconozco los errores que ha cometido. Y esos errores pues, ha dado lugar a que mucha gente se ha ido, pues unos a Ciudadanos, otros simplemente han dejado de votar. Pero bueno, que el partido que no haya cometido errores, que levante la mano, que tire la primera piedra. En ese sentido, yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dice Julián de que el hecho de que no se haya presentado Feijóo, que sí, había muchísimos militantes que podría, o simpatizantes, que tendría puestas las miras en Feijóo, como posiblemente persona que también tiene una muy buena trayectoria, mejor incluso que la de Cospedal, en el sentido que lleva 3 legislaturas ganando por mayoría absoluta, una región que está en muy buena situación. Es un buen político. Él ha tomado una decisión, está en su derecho, ¿Por qué? evidentemente. ¿Por qué pensáis que Feijóo, que al final era la apuesta segura por la que todos apostábamos o creíamos? Hasta lo que yo sé y donde yo tengo algo de información al respecto, él tiene su mujer, bueno, que no es su mujer, es su compañera, no está casado con ella, tienen un niño en común, tienen una hija mayor del matrimonio, o sea, de su compañera. Y tiene sobre todo una cosa muy importante, 3 legislaturas ganando por mayoría absoluta en Galicia, que eso hay que reconocérselo como un mérito intachable. Para mí ha sido el mejor candidato que tenía el Partido Popular, si se hubiera presentado, sin ninguna duda, el mejor candidato. Como no se presenta, y yo creo que no se presenta, pues porque está un poco harto de esta política barrio-bajera a la que hemos llevado a España en los últimos tiempos. Todo eso podrían ser argumentos, perdón Julián, precisamente para lo contrario, para presentarse, yo creo que porque no, tiene creo que el no, aval... Porque además su mujer trabaja en una empresa, en Zara Home, es directora general. Y permitidme que termine un momento. Y tiene una oferta importante y suculenta de una gran compañía para trabajar a partir de que deje la política. Yo creo que está ya, desde mi punto de vista, después de 30 años de política, un poco harto de política. Y otros pensamos que a lo mejor se presentará, pero no ahora, que su momento pueda llegar dentro de 2 años. Lo ha dicho él. Él ha dicho esta mañana en una entrevista que le hacían en el radio, pero también... No lo creo, Sí, no lo creo. sí. 2 años en política, un tío se olvida. Pero es cierto lo que tú dices, es decir, 2 años en política son una eternidad y aquí las cosas cambian de un día para otro. Por lo tanto, yo creo que el tema de Feijóo se queda ahí en el aire. Está muerto. No creo políticamente. Que sea, Está políticamente. Creo que ha tomado una decisión a contrapié. Es decir, si él quiere seguir, no tenía que haber tomado esa decisión, tenía que haberse presentado. No lo ha hecho, él sabrá evidentemente por qué lo hace. Yo creo que en la escala, y él lo decía esta mañana, en la escala de las aspiraciones de un político, sin duda la más alta la de ser presidente del gobierno. Y sobre todo ahora es que todos pensábamos que tenía opciones. Por eso nos cuesta entender que no lo haya intentado. Yo creo que en definitiva, termino, mira, ahí él lo que ve que el Partido Popular está en una situación mala, de verdad, que es difícil de recuperarlo, que no le van a ir mejor las cosas. Le ha surgido un competidor muy fuerte que es Ciudadanos, con gente mucho más joven, con gente mucho más dinámica. Yo creo que incluso él tampoco se ve... Feijóo lleva bastantes años, tú lo has dicho, 3 legislaturas, ¿verdad? Entonces, quieras o no, no es una persona novedosa. Y no ve que los candidatos, primero, Cospedal, evidentemente está arrastrada
por lo que la gestión de Rajoy, sin lugar a dudas, ha sido la secretaria general y ahí es un lastre importante, dentro del partido y fuera del partido. Sáenz de Santa María también tiene un problema, porque ha sido la número 2 en el gobierno de Mariano Rajoy. Y Casado, el problema que tiene, lo tiene ahora mismo, es decir, de esa guerra de dosieres que circulan por ahí en el PP, que parece que se están bombardeando los unos a los otros, y que de repente te salen unas cremitas o te salen unas titulaciones que parece que no tienen o se te ponen en duda, pues también está siendo cuestionado. Realmente el PP está en una situación muy complicada, es decir, no tiene un candidato realmente alternativo que pueda decir, este es el que hay que poner enfrente, no ya del presidente del gobierno, sino que hay que poner enfrente del máximo competidor que es Rivera. Yo insisto que por esas razones, Antonio, es que tenía muchas opciones, muchas probabilidades. Temía quemarse, como de alguna manera explica Fernando, en estos 2 años que Feijóo, complejos. Frente a los demás candidatos del PP, tenía la imagen de marca hecha, ¿no? Es decir, era la Coca-Cola, la marca estaba ya hecha, políticamente asentada, además, en lo mejor que te puede dar la democracia, que es el haber ganado elecciones. Quiero decir, que no es que tenga el afecto de los suyos, sino que tiene el afecto de la calle, que son los que terminan votando. Aquí no son los 160.000 militantes del PP que cotizan o los 800.000 que dicen que tienen inscritos en el partido, ¿no? Son los 8 millones de votos que se necesitan para ser presidente de España, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Feijóo tenía la marca, pero Feijóo me parece que es un tipo sosegado, razonable y racional, en el sentido de que ha debido valorar la situación dentro del partido y la situación dentro de España, y luego también el modo de hacer política que hay en este momento, donde trasciende bastante más. No es una política ideológica y no es una política de ideas, sino que es una política de dosieres, ¿no? Y ya por especular, yo creo que si Feijóo ha valorado la política de dosieres, pues desde que se apuntó que podía ser candidato, yo veo todos los días la foto con el del narco en el barco en las redes sociales, ¿no? Y eso, quieras que no, es algo que va calando y que el hombre también ha debido. Hombre, en cuanto a Feijóo, ya lo he dicho, había gente que le hubiera gustado, le ha tomado una decisión, es libre, pero no por eso vamos a tirar la toalla, ni van a tirar la toalla. Y María Dolores, precisamente a lo que tú decías antes, que es una mujer que arrastra, que ha sido ministra con Rajoy, que ha sido secretaria general con Rajoy, ella lo ha dicho esta mañana, dice, a mí me ha tocado lidiar con toros muy feos, me han partido la cara, dice, pero me he levantado y he seguido. Y si alguien ha puesto precisamente a limpiar el partido y a dar a España instrumentos para que el resto de partidos también empiecen a limpiarse, ha sido precisamente el Partido Popular. Vamos a ver, yo te hablo desde el punto de vista de los que podemos votar, y porque somos del partido y conocemos más o menos a las personas que van a ser nuestros candidatos y que alguno de ellos va a ser nuestro futuro presidente de partido y, si Dios quiere, pues futuro presidente de España. Quieren. Si los ciudadanos quieren. Los ciudadanos quieren, pues eso he dicho. Hombre, vamos a ver. Que si Dios, presidente del partido, Dios no del gobierno, presidente del partido. Evidentemente no, es una manera de hablar, pero bueno, yo creo que Dios... presidente del partido, pero por estatutos el Partido Popular tiene determinado que será el candidato a presidente del gobierno. Igual que al Papa les ilumina en el signo, les ilumina el Espíritu Santo, pues oye, ¿por qué no nos puede iluminar Dios a los que somos creyentes? Jesús. Bueno, ha iluminado a Pedro Sánchez, o sea que ya me contarás. Bueno, una cosa es que nos ilumine y otra cosa es tener a un presidente iluminado. Eso es algo distinto. Es una cuestión de pájaros. Es una cuestión de pájaros. Al Papa le ilumina la paloma y al PP la gaviota. Y el resto rezan al Espíritu Santo. Y los restos rezan a veces y suerte. Jesús. Yo lo miraría desde otro lado. Yo creo que el problema del Partido Popular es que tiene un problema serio de definición de cara al futuro. Y entonces me da la sensación de que el propio Feijóo se ha dado cuenta de que él era el pasado también. Y que realmente los que no se han dado cuenta que son el pasado son Cospedal y Soraya. Esto es lo que a mí me parece, digo por buscarle otra lectura totalmente distinta. Por eso yo antes apuntaba a una hipotética rebeldía del militante diciendo, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que dar un giro al partido, a nuestro partido, y estos no son los que nos representan. En ese sentido yo apoyaría la idea de que Casado da
el perfil del nuevo político europeo. Correcto. Es decir, joven, no encantador de serpientes, es decir, porque ya el nuevo político europeo no es un tipo que hable muy bien, es un tipo bastante frío, bastante distante, que se amolda a las circunstancias que tiene en cada momento, ¿no? Es el modelo Macron, para decirlo de alguna forma, pero son otros modelos. Entonces, a mí me da la sensación de que Feijóo ha dicho, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en este jaleo cuando ya estamos abocados al fracaso, por decirlo de alguna forma? Porque esto va muy deprisa. El asunto es que esto va tan deprisa que posiblemente ninguno de estos al final sobreviva, es decir, ninguno de los que han decidido presentarse. Y Feijóo ha dicho, bueno, pues yo ya he cumplido mis expectativas en Galicia y no me arriesgo a nada más. Digo, por ver otra hipótesis. Todo este discurso me recuerda un poquito lo que decía al principio Rivera, cuando decía poco más, poco menos, que para ser político hasta los 50 años, a partir de ahí que no podía ser político. No, yo no he dicho eso. No ha dicho que da la sensación. No habéis dicho eso ninguno, evidentemente. Muchas veces la renovación no depende de la edad. No debe ser renovación de edad, sino renovación de ideas, renovación de sistemas, de métodos. Vale, todo eso estoy de acuerdo. Y hasta de pero no vamos a negar algo que todavía no se ha visto. Sí, pero termino. Que el Partido Popular tiene un problema. Vamos a ver. Hoy por hoy todos tenemos problemas, todos los partidos tienen problemas. El Partido Popular tiene un problema, hombre, y gordo, porque la ha pasado muy mal, porque últimamente se le ha venido encima pues, una serie de cuestiones judiciales, la corrupción, parece que no hay más corrupción que en el Partido Popular, nos hemos olvidado del resto, no es el tú más, ni mucho menos, yo insisto, yo reconozco los problemas de corrupción que tiene el partido y se están limpiando. Y por mí encantado que aquel que diga a un juez, tú has metido en la mano, tú vas a la cárcel, pues el primero que va a decirle, oye, que si hay que llevarte, te llevo yo. Sí, eso está claro. No tiene nada que ver eso con el análisis. Enseguida, Antonio. No tiene nada que ver con el análisis político. Venga, brevemente, Fernando y pero en eso Antonio, tiene una ventaja Soraya sobre Cospedal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los temas de corrupción. Claro, a la gente no se le va a olvidar aquello de la indemnización que se pactó, que fue indiferido, el tema de tapar a Bárcenas, el tema que nos entregasen los discos duros al juez. Quieras o no, la gente lo asocia a eso. O sea, tú puedes decir otra cosa, ¿vale? Pero la gente en general... Lo que digan los jueces, no lo que digan los periódicos. No, vamos a ver, estamos en una sociedad mediática. Y no lo puedes negar. Estamos en una sociedad mediática y estamos en una sociedad de imagen. Y aquí la imagen que ha quedado de Cospedal es aquella famosa indemnización que se pactó. Eso se la ha quedado a la gente. Escucha un momentito, pero si no, vamos a ver, tú eres abogado y mediatizas por tu profesión lo que es un análisis político. Y entonces, claro, por eso te vas al tema de los jueces. Y no, estamos en otro tipo de análisis. Ese análisis es qué opina la gente. Y claro, cuando la gente dice, bueno, y cuando el juez pide los discos duros de los ordenadores de Bárcenas y resulta que los han machacado, ¿quién era el responsable? Claro, evidentemente, esas responsabilidades, por ejemplo, Soraya no las tiene. En ese lado está más limpia. Está más limpia que Cospedal. Y hombre, yo creo, vamos a ver, hay que hacer un análisis menos llevado por la pasión. Discúlpame, Antonio, por alusión, dejamos un momentito a Fernando y por favor está pendiente. Y luego, por ejemplo, yo sé que el tema de los avales no es significativo porque aquí con 100 avales evidentemente te puedes presentar, no era una cosa, pero sí es orientativo algunas cosas. Pablo Casado ha presentado 5.000 avales. Dolores de Cospedal ha presentado 3.336, Soraya Sáez de Santa María ha presentado 500 y José Manuel García Margallo otros 500. Bueno, parece ser que no le han debido resultar muy difícil conseguir los 5.000 avales a Pablo Casado. Vamos a ver, punto uno. Los avales depende, tú empiezas a recogerlos desde que tú dices públicamente y puedes empezar a coger avales. La última que ha dicho que se presentaba ha sido María Dolores de Cospedal, que lo dijo antes de ayer. Y en menos de un día, en día y medio, ha sacado 3.000 y pico. Casado, Soraya, llevaban ya una semana y media recogiendo avales. Soraya dijo que se presentaba el mismo día que Cospedal. No, el día anterior. El mismo día. El mismo día, creo que una hora antes, delante de los leones del Congreso. En cualquier caso, es una cuestión que lo único que indica es que has tenido más opciones, más posibilidades, más pasar la hojita para que te la firmen afiliados, correcto. Si esto se va a ver el día 21, creo, el 21 de julio. El 5 de julio, cuando se vota, creo, por parte de los militantes. Eso, el Congreso, creo. El Congreso, es que no me acuerdo exactamente. El 20 y el 21 el Congreso. Eso es. Ese es el día que ahí no valen avales, ahí lo que vale ya es lo que cada compromisario... Pero ahí, perdona los matices, yo creo que en el sistema electoral del que os habéis dotado,
parece que queda claro cuál es el procedimiento. Primero, solamente tienen derecho al voto aquellos que estén al corriente de pago. Correcto. Que es lo que decía Antonio, que va a quedar muy disminuido. El 20% estima el propio Partido Popular. Exactamente. Yo no lo sé, ese dato no le conozco. Entonces, no lo puedo... esos votarán a los 7 candidatos. De ahí se pasa a un segundo plano. Solamente queda proclamado como candidato, sin necesidad de que voten el 20 y el 21, si se obtiene el 50%, Más del 50%. más del 50%, con un 15% de diferencia sobre el segundo, y además en el 50% de las circunscripciones. O sea, prácticamente imposible. Con lo cual tendrá que ir a una segunda vuelta, probablemente de los 2 que saquen mejores resultados, y eso lo hacen ya los compromisarios. Y hay candidatos, por cierto, en contra de este sistema de segunda vuelta, porque entienden que el candidato debe ser el que determinen esos afiliados y no, al final, los compromisarios invalidar o no ese resultado. Para contestar a lo primero Venga, que sí que decía, tenemos a Antonio también con respecto pendiente. a la diferencia con Soraya, que si Soraya estaba por encima. Yo soy abogado, lógicamente, yo entiendo las leyes, o la entiendo un poquito mejor que otras personas que no se dedican a las leyes, y no soy un gran jurista, soy un jurista normal. Pero claro, yo lo que tengo que transmitir al ciudadano, si soy periodista, es lo que hizo un juez, no lo que a mí me interesa, aunque sea lo que contrario, perdón, a lo que diga el juez. Tú dime, y yo desde aquí a los señores que lo estén escuchando, el juez dijo que lo que hizo María Dolores con el famoso pago diferido no era ilegal, primero. Segundo, el tema de los discos duros, ahí podremos tener discusiones, pero la ley dice que cuando un trabajador deja y ha tenido tal, no recuerdo si había un plazo o no, hay que limpiar esos discos duros. Que coincide y que tú puedes pensar, piensa lo que quieras, no se hizo absolutamente nada ilegal. Y segundo, el tema de que se protegió a Bárcenas es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Hay una anécdota de Cospedal, que la conoce muchísima gente, que es ella la que cuando toma posesión como secretaria general entra en el despacho del señor Bárcenas, entra y le dice, señor Bárcenas, en mi despacho cuando se entra se llama. Y le dijo María Dolores, a partir de ahora no. Y desde ahí se empieza a sacar. Y los famosos mensajes que le dicen que le mandaba Rajoy a Luis, oye, tal, hasta que se supo, claro, que es que este tío tenía unas cuentas en Suiza supermillonarias, y es cuando, oye, tío, ¿de dónde...? Y ya, tú apoyas a una persona que crees que es amigo tuyo hasta que descubres que te la está pegando por detrás, entonces ya no la apoyas. A ver, Antonio, perdona, por favor. esos son hechos que, si tú te coges las hemerotecas de cuándo se les descubre a este hombre el tema de las cuentas y de dónde estaba sacando el dinero, verás como ya no tiene ningún apoyo por parte de nadie del partido. Mira, aquí hay... Perdón, Fernando, vamos a dar paso a Antonio, que lleva un ratito esperando. Bueno, yo lo que quería decir turno. así sobre la situación del Partido Popular, hay que ponerlo también un poco en relación con cómo se mueve el votante de derechas en Europa, ¿no? Y hay dos tendencias. Por ejemplo, la tendencia que tiende hacia la extrema derecha, como está ocurriendo en Austria y en 3 o 4 en Italia en parte y en algunos países más, donde la derecha se está escorando hacia posiciones muy dogmáticas y socialmente muy rigurosas, ¿no? Y muy diferenciadoras y bastante insolidarias. Y por otro lado están las derechas ideológicas, que no tienen una ideología clara, como por ejemplo la derecha que se ha configurado en países como Francia, ¿no? Donde se monta un partido más que a partir de una ideología, a partir de un líder. Entonces yo creo que aquí el Partido Popular tendrá que definirse, porque después el líder se construye. Es decir, menos líder que Aznar yo creo que no lo ha habido en muchas situaciones políticas, pero logró liderar una tendencia y llegar a la calle. Es decir, el líder se construye. O sea, la marca que tengan hacia atrás creo que es una rémora que llevan esta gente que se presenta, quien tenga ya una imagen de marca metida en la gente, ¿no? Yo creo que Cospedal no es empática con la gente, aunque pueda ser empática con la gente de su partido, pero no es empática con la calle. No es una persona que te transmita simpatía, ¿no? en la generalidad del votante, aunque quizá en el regate corto de su propio partido, pues sí lo sea, ¿no? Y que eso hay que entenderlo. Ahora tienen que buscar un líder, pero debieran pensar, a mi modo de ver, debieran pensar más en el líder para presentar después al pueblo que el líder para liderar solamente la masa del partido. Entonces es algo que el PP tendrá que Nos tenemos que ir a publicidad, verlo, ¿no? 10 segundos, por favor, Fernando y Julián, pero 10 segundos.
Fernando. Muy brevemente, no empatiza, bueno, puede ser que es una mujer muy seria, pero gana las elecciones. O sea, si fuera más simpática, a lo mejor... Pero hay que Julián. No, vamos a ver, Venga, es un Julián. ejemplo. Simplemente yo hablo de donde ella se ha presentado frente a la gente del pueblo. O sea, no solamente le hemos Venga, votado a la gente Julián. del Partido Popular, la ha Yo votado creo- el resto de la gente. Yo creo que el miedo a entrar en el Partido Popular por la puerta grande, es decir, los militantes del Partido Popular de base, no los candidatos que se presentan a las elecciones, estaban soñando, me ha traicionado el subconsciente, estaban soñando con Feijóo. El problema es que Feijóo no se presenta. Y cualquiera de los que se presente ahora no da la talla suficiente como pensaba el militante que la daba Feijóo, con lo cual el Partido Popular entra en un problema grave desde mi punto de vista, está en un problema grave desde mi punto de vista, porque ahora faltan unos días, pero los dosieres van a empezar a correr por bajo cuerda de la noche a la mañana. Eso por una parte. Y en segundo lugar, apoyo lo que decía Antonio, o era Jesús. Este chico Pablo Casado representa a un Partido Popular, por mucho que tenga dosieres por ahí 10 que le van a segundos, sacar, Julián. representa a un Partido Popular, desde mi punto de vista, joven, renovado y con aspiraciones de futuro importantes. Tiene 15 años de partido, tiene 15 años de experiencia política y creo que es el único de los que se presenta que da ciertas garantías de Bueno, éxito. en menos de un mes vamos a conocer ya el resultado, quién será el candidato del Partido Popular, el presidente del partido y candidato, por tanto, en las próximas elecciones. Ya desde el Gobierno Partido Socialista han confirmado que van a tratar de finalizar la legislatura y, desde luego, en las siguientes semanas lo que vamos a tener es muchísima emoción. Nosotros les prometemos seguirla detenidamente y de cerca y contárselo, pero la vida también continúa al margen de la carrera del Partido Popular. Hay mucha actualidad que a la vuelta de publicidad vamos a repasar. Hasta ahora. El Gobierno contempla acercar a los presos del procés cuando el juez Llarena acabe la instrucción. Por otro lado, Pedro Sánchez intensifica las inversiones en Cataluña en diferente proporción con el resto de autonomías. También se conoce esta semana que se ha podido celebrar una reunión un tanto privada entre el presidente del Gobierno y Pablo Iglesias para acordar una alianza en el Congreso. ¿Normalidad o pago de facturas como contraprestación a ese apoyo a la moción de censura? Os traslado la reflexión a todos. Yo no veo ninguna cosa absolutamente anormal en esta historia. Lo que está bien claro es que el tema catalán llevaba bloqueado 7 años. 7 años. Y, hombre, yo creo que o podemos quedarnos así toda la eternidad o intentar que el suflé baje. Y yo creo que lo que debe hacer el presidente del Gobierno es intentar que el suflé baje. El tema de los presos, pues una vez que el juez decida si los procesan o no los procesan y son preventivos, a lo mejor nos encontramos con que el juez decide que los pone en libertad condicional, a lo mejor lo decide y puede suceder también, pero si no es así, no veo yo qué problema tiene que esos presos estén en cárceles. Más que el problema, el por qué. Pero no, si el por qué no, es decir, a lo mejor lo hubiera hecho el gobierno de Rajoy. Es decir, nadie dice que no, a lo mejor lo hubiera hecho el gobierno de Rajoy. Eso no lo sabemos. El caso es claro, que bueno, que bien, sí lo hace pero te voy a decir que el gobierno de Sánchez. vamos a ver, la política de dispersión que se empleó en su día, en los años 90, por el Ministerio del Interior, estando los socialistas en el gobierno, tenía una estrategia de lucha contra ETA. ¿Vale? Que era una organización terrorista. No estamos ante una organización terrorista, es otra cosa, ¿vale? Y por tanto, la política de dispersión era para doblegarles en el sentido de tratar de que no actuasen desde las cárceles como lo hacían. Bueno, aquí esto es otra historia. Ahí pueden estar perfectamente en cárceles catalanas y yo no veo ningún problema porque Fernando, yo creo que quien nos ve al final puede tener un sentimiento y cree humildemente hablar por boca de muchos espectadores hasta de indignación, en el sentido de que después de la que hemos pasado con Cataluña, el desafío, el pulso, el reto y lo que nos han hecho vivir, que todavía el tema no ha finalizado, de repente se les concede el acercamiento de los presos. No se ha concedido, no, espérate que suceda primero. Se concibe, el caso ya de plantearlo puede ser, insisto, hasta ofensivo para mucha gente. Y luego encima parece que se les premia haciendo inversiones por encima de la media del resto de comunidades. Ya al segundo tema. Porque todo bailado. Un tema es o por lo menos cuando lo hilas es cuando te hace pensar. Un tema es el de las cárceles. Yo creo que eso no... aquí lo importante es el cumplimiento de las penas.
están en prisión preventiva, no están condenados, para empezar. Y segundo, evidentemente, el cumplimiento de las penas se puede hacer lo mismo en una cárcel de Barcelona que en una cárcel de La Coruña. Oye, pues a ver si nos acercan a los fugados. De La Coruña, mejor. Pero bueno, pero eso, con el tema de las inversiones, yo no sé dónde está el escándalo de las inversiones. Mariano Rajoy fue el año pasado a Cataluña y prometió el oro y el moro, estando en una situación complicadísima y sabiendo que todo lo que estaba prometiendo era falso. Era así, ¿eh? Y no solamente hay que revisar los periódicos del momento, de cómo fueron, y dijo el gobierno va a meter en Cataluña tanto dinero. Sin asignar responsable, Fernando, igualmente criticable y irreprochable a todos. Escucha un momento, es decir, las inversiones no se dicen porque el gobierno diga las voy a meter, sino porque están los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos generales del Estado, los que se vayan a aprobar, son los que ha hecho el PP. Luego, por tanto... Nos pedís la palabra a todos, vamos a ir uno por uno, que entiendo que queráis. Pero termino, luego, por tanto, no creo que Sánchez esté prometiendo nada que no vaya a estar en los presupuestos generales del Estado, porque no lo puede hacer, entre otras cosas. Venga, Jesús, Antonio, y luego vamos por este sector. Yo creo que agrupar las tres cosas es un error, desde mi punto de vista, de apreciación. Y, lógicamente, si es un error de apreciación, es un error de análisis. Es decir, había que desbloquear el tema, yo en eso coincido con Fernando, había que desbloquear el tema de Cataluña, y alguna cosa había que hacer, efectivamente, porque lo que no podemos es estar ahí en el limbo diciendo, bueno, estos tipos han hecho esto, han hecho lo otro, sin buscar una salida. Hasta en los divorcios más duros, al final se termina uno poniendo de acuerdo. Yo creo que había que buscar una salida. Esa salida es, bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hacer gestos. Vamos a ver cómo se entiende esta política de gestos que se ha hecho, que se hace desde el Gobierno después de no haber hecho ni un solo gesto. Aparente, solo aparente, porque por debajo había otro tipo de gestos. Entonces, primer dato. Segundo dato, yo estoy de acuerdo, no se puede gastar lo que no está previsto. En los presupuestos, en algún momento, tiene que estar consignado en alguna partida que se han aprobado por el Parlamento. Ya no diré ni incluso por un partido, por el Parlamento. Entonces, bueno, pues estamos dando pasos hacia la normalización con un territorio que evidentemente ha creado un conflicto muy serio para España y que le sigue creando, porque yo aquí lo he defendido y lo sigo defendiendo, Cataluña tiene mucho poder como para desestabilizar España. Y en este momento... Lo hemos vivido. Claro, lo hemos vivido y necesitamos salir de la desestabilización porque ahora estamos empezando una etapa nueva. Perdonadme, Antonio, enseguida os doy paso para que opinéis, pero os pregunto por proximidad al partido. ¿Es cierto que se ha celebrado esa reunión entre Pedro Sánchez, el presidente, y Pablo Iglesias? ¿Se ha reconocido? Bien, ¿cuál es el objetivo? Pero ¿Crear acuerdos, una alianza? ¿Y cuáles serían las bases? Hay una cosa, si viste la entrevista, o si visteis la entrevista el otro día con Pedro Sánchez en Televisión Española, yo creo que él lo dijo bien claro. Él sabe que con 84 diputados no puede gobernar de la misma manera que si tuviese mayoría absoluta. Ni siquiera Rajoy, que tenía paralizado el país porque tenía que pactar con varios partidos. ¿Sería un pacto de gobierno, entonces? No, el pacto de gobierno yo creo que lo que Pedro Sánchez transmite es que quiere gobernar con el Parlamento. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá leyes que pueda sacar con una mayoría parlamentaria muy amplia, y por qué no, con partidos del centro y la derecha. Entonces se va a reunir también con Albert Rivera con el que sea candidato del Partido Popular. Es que no solamente eso, es que dijo que lo tiene que hacer, es que está obligado a hacerlo. Y por tanto, habrá temas que se puedan sacar con otros partidos y habrá temas que solamente se puedan sacar con una serie de partidos. Claro, pero evidentemente... Claro, pero entonces, Fernando, la reunión no ha sido a propósito de un tema concreto. Se habla de un pacto más general para ese gobierno. Por tanto, ¿tendrá también que pactar con el resto de partidos o solo es una alianza con Podemos? No, pero los pactos eran puntuales para sacar determinadas normas, para sacar determinadas leyes. Por ejemplo, la llamada ley Mordaza. Ciudadanos se ha manifestado en contra de la ley Mordaza, luego Ciudadanos con Podemos tumba la ley Mordaza, ¿sí o no? Pues claro. Pero esta reunión no ha tenido un objetivo concreto de aprobación de una medida determinada. Yo no he estado en la reunión, no creo que sea eso, yo creo que es un poco el hablar sobre qué es lo que en el Parlamento se tiene que ir y evidentemente los apoyos que pueda obtener de Podemos
son amplios, suman el PSOE y ellos 151 diputados. Evidentemente, si te garantiza 151, ya has avanzado más. Claro, el problema es que Pedro Sánchez tiene que ser consciente que si va de la mano de Pablo Iglesias, no va a ir de la mano, por ejemplo, de Albert Rivera, y no creo que del Partido Popular. Yo creo que lo que va a ir Pedro Sánchez es una cosa, es al mínimo común denominador, que es lo razonable, que es lo único que se puede hacer con 84 diputados. Y se puede hacer, porque también hay que recordar otra cosa. ¿Y por qué no ha intentado esa otra alianza mucho mayor con el resto de partidos? Si recordáis, yo creo que no hay alianza, ¿eh? Aquí no hay alianza. Supuestamente en la reunión, y esa es la información que trasciende, es para crear un acuerdo para el Congreso. Pero fijaros una cosa, aquí se hablaba de un pacto previo, en su momento, con independentistas, con Bildu, con Podemos, no sé qué historia. Y luego resulta que Pedro Sánchez hace un gobierno monocolor. Hace un gobierno monocolor. Luego se dice, no, es que los segundos escalones. Que a lo mejor los pactos es lo que vamos a los segundos cabe pensar que vienen ahora. No, hombre, es que Pablo Iglesias estuvo diciendo, no, es que yo quiero entrar en el gobierno, es que mal haría si no entramos en el gobierno. Y evidentemente Pedro Sánchez ha dicho, no, monocolor. Y los segundos escalones también monocolor. Y aquí yo creo que se está haciendo mucho de política de bola de cristal, diciendo que, lo que creemos, o algunos creen que va a suceder, y no va a suceder lo que dice la bola de cristal. Bueno, en el segundo escalón, pero en las direcciones ya vemos alguna variedad cromática, ¿eh? Ya no estamos solo en el monocolor. Hombre, pero es que, fíjate tú, si hay variedad cromática, que algunos podrían verse representados en algún ministro al Partido Popular o a Ciudadanos. Ha habido algún ministro que ha dicho Ciudadanos que él se siente representado con eso. Y por cierto, y ha habido alguno de Podemos, y Podemos ha dicho que ese ministro no le representa a ellos. También lo ha habido. Antonio. No sé ya por dónde hay tantos hilos en este ovillo, pero vamos, yo creo que frente a la especulación y las elucubraciones varias, sí que sería bueno que se diera una lección de transparencia, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la reunión, llamémosla discreta, aunque los medios dijeron secreta, muy secreta no sería porque se supo, ¿no? Es decir, pero sí discreta, de la cual no ha trascendido contenidos, siempre se dicen vaguedades y ese tipo de historias. Yo creo que alguien que ha defendido la democracia y la participación y todo eso, como Pedro Sánchez, no debiera entrar en el descreimiento de lo que predicaba. Tienes toda la razón y perdón, Antonio. Creo que está en una opción, en un momento, para precisamente asentar con hechos lo que sustentó en la teoría. Como estrategia con esa discreción se está equivocando, porque está dando lugar a todo este tipo de especulaciones, incluso un pacto de gobierno con Podemos. Como gente que se creyó el discurso y que siempre he dicho que los discursos me parecen bien mientras son discursos, pero me parecen ya realmente buenos cuando se sustancian en hechos. Ahora va a haber otra reunión el día 9 con Torra, el catalán. Pues igual, me gustaría saber de qué se trata en esa reunión, no las vaguedades, ¿no? Quiero decir, porque uno puede prometer cosas, todos los políticos pueden prometer, voy a convocar elecciones, pero todos los políticos saben que una vez que se alcanza el poder, lo que se tiende es a estar el máximo tiempo posible en el poder. O sea, nadie se presenta y consigue el poder y a los 2 días dice que se va, ¿no? Quiero decir, desde ese punto de vista, creo que se debiera ser transparente. Por tanto, entiendes que se está intentando consolidar en la presidencia. Respecto a lo catalán y a lo que decía del soufflé Fernando, yo creo que el pulso sigue, porque en las manifestaciones que han dicho Puigdemont y que ha dicho Quim Torra, el pulso sigue y fuerte. Y si me apuráis, más fuerte que antes del referéndum. O sea, el pulso está ahí porque han reivindicado el independentismo de todas. O sea, no hay una marcha atrás hacia el estatuto o hacia lo constitucional, sino que es la reivindicación total del independentismo. La entrevista con Mas en televisión el otro día yo creo que estaba también en ese mismo sentido. Creo que el soufflé, por mucho que hablen, no va a bajar, porque ellos no se van a bajar de su pedestal. O sea, el soufflé está duro y lo duro no baja, no es flácido. Porque lo que sustenta el soufflé es el concepto de independentismo, que estos, mientras estén en el poder, no lo van a bajar. Y luego sí se está haciendo gestos, porque embajadas, que ahora no lo llaman embajadas o se llama de otra manera, bueno, vale, es legal que hagan ese tipo de cosas en algún sitio, es decir, se está dando cuartelillo, que se dice en la calle, o sea, aflojando la cuerda. Bueno, pues vale, es una política de gestos que está bien. Lo que no me parecería correcto sería que se llegara
insolidariamente con otras comunidades a poner más dinero en Cataluña, aprovechando no sé qué vericuetos legales o de tal. Si eso no sería insolidario, pues que ya se entre en el modelo de financiación y lo acuerden entre todos, pero que el modelo de financiación no se acuerde en una reunión bilateral al mismo nivel entre el Estado catalán, llamémoslo así, a la autonomía catalana, porque ellos se sienten Estado catalán frente al Estado español, porque yo como Estado castellano-manchego me sentiría pues deshonrado por un lado, vilipendiado por otro y con menos recursos igualitarios que los otros. Y una cuestión más ya a ese propósito del tira y afloja. Una de las cuestiones que ya sí se ha tomado es que ya no hay control del gobierno central de la financiación autonómica catalana. Quiero decir, tenían esa disposición para fiscalizar un poco las cuentas. Venga, Julián y eso y se ha Fernando, por retirado. favor. Un matiz, solamente con respecto a lo que ha dicho, para que no se pierda la onda. Vamos a ver, ahí no había un control diferente, había un control con motivo de la aplicación del 155. Cuando se levanta el 155, ya ese control no existe. Es más, existe el mismo control escúchame, que sí. Bueno, que existe el mismo control favor. para las finanzas catalanas que existe para las finanzas de Castilla-La Mancha como consecuencia de los déficits producidos. Vamos contrarreloj. Venga, Julián y Fernando. En esta política de gestos idílicos entre Sánchez y el señor de Podemos, este romance nuevo que se crea a partir de la reunión de la semana pasada, esta política de gestos, como decía Jesús hace un ratito. ¿Nuevo? Para mí no es nada crees? nuevo. Esto es únicamente la demostración fidedigna de que es imposible gobernar un país como España con 84 diputados. Se ponga como se ponga Sánchez y se ponga como se ponga el Sun Sun Corde. Es imposible que pueda gobernar. Puede hacer poquitas cosas con los presupuestos que van a aprobar seguramente del Partido Popular y poco más. No es viable un gobierno con 84 diputados por muy temprano que se levante. Es decir, el país está bloqueado. Yo entiendo que él va a intentar aferrarse al cargo con los aliados que tiene, pero eso demuestra una vez más que Sánchez no quiere a España. Lo repito, no quiere. Si quisiera España, perdón que te diga, Antonio, si quisiera España se aliaría con el Partido Popular y con Ciudadanos, partidos constitucionalistas, para quitar toda esta patulea de zánganos y maleantes que tenemos en el gobierno. Fernando. Bueno, yo es que ya se ha hablado. En la política, en el Congreso. Se ha hablado ya de tantos temas que yo ya no sé ni por dónde empezar. Por un lado aplaudo a Fernando y a Jesús, muy bonitas vuestras palabras, habéis defendido muy bien que qué bonito es Cataluña, que qué bonito es Badalona y que qué bonito es lo que está haciendo Sánchez. No, vamos a ver. Sánchez es presidente por las cesiones que va a hacer. ¿Nos enteraremos más o menos? Como decías tú, de las cosas que nos cuentan lo que nos quieren contar. Sánchez ha empezado, nada más llegar, el Estado a desbloquear, o sea, el Estado, que es el que está amenazado por estos señores, es el que tiene que mover pieza. La pieza que tiene que mover el Estado es, señores, como decía Rajoy, dentro de la legalidad hablamos de lo que ustedes quieran. Los que no han movido pieza eran ellos. No, yo hablo con usted, pero para la independencia, para el referéndum y para ver cómo me voy de España. ¿Qué puñeta? El Estado no tiene que mover absolutamente... Perdón, Fernando, para sustentar tu información, que es así, sepan ustedes que la ANC ya ha afirmado que consideraría incluso una traición hablar del gobierno si no se parte del proceso, de la independencia, del referéndum. El Estado, con Sánchez, que no es de mi predilección, como bien sabéis, pero él tiene que sentirse tan fuerte ahora mismo como jefe del Estado, no como jefe del Estado, como presidente de gobierno, y mantener a ultranza hasta donde ha llegado Rajoy. Y decir, ustedes quieren que movamos pieza, muévanla ustedes primero. Y si ustedes están diciendo hasta la saciedad que vamos a seguir luchando por la independencia, oiga, ha habido cesiones, vamos a ver, el acercamiento a presos, perdona que eso no se me va a olvidar, tan importante es la dispersión de presos con los terroristas como con los golpistas. Los golpistas se quieren cargar la Constitución, la unidad de España, se quieren cargar el Estado. Eso para mí tiene también su gran... No hay muertos, gracias a Dios, no es tan grave en ese sentido como el terrorismo, pero precisa de una dispersión. Tú no puedes tener a quienes están planeando constantemente, recibiendo instrucciones del señor Puigdemont ahora creo que está en Hamburgo, están recibiendo instrucciones para cómo cargarse el Estado español. No, señor, no se puede decir. Perdonad, compañeros. Eso se llaman cesiones.
llámalo como quieras, di que no está demostrado. Esas son cesiones que para poder conseguir ser presidente, este hombre ha tenido... ¿Os parece poco bálsamo de unos partidos y otros, de todos los presidentes durante las décadas anteriores, las que se han concedido hasta llegar hasta donde hemos llegado? Porque es que si no, no nos habíamos encontrado en el escollo en el que nos hemos visto. Justo eso es lo que ha estado pasando en la democracia, que no queremos verla. Estoy de acuerdo. Es decir, como la Constitución se hizo de una manera determinada y la ley electoral se hizo de una manera determinada para dar una salida a los partidos nacionalistas, ¿cierto? ha pasado lo que ha ocurrido durante todos estos años. Cierto, Jesús, pero por eso solo falta que ahora el Estado también tenga que mover Estamos en el mismo sitio. Te estoy hablando del independentismo. Te estoy hablando del independentismo y del golpismo. No te estoy hablando de que soy el primero que dice que desde la transición se cometió el error de ceder demasiado. No digo que hubiera que reconocer los nacionalismos. Os pregunto. Pero estoy de acuerdo, Jesús. Pero esa factura durante 40 años es muy grande ahora mismo. Según una información, pero os hasta pregunto. ahora no había habido ese terrible peligro de golpismo que hemos tenido hace 3 meses. Para ver, y espero que no temer hasta dónde llegue esa laxitud del Estado para intentar desbloquear la situación y llegar a acuerdos con Cataluña. Ha habido una información que os ruego me confirméis o desmintáis. ¿Es cierto que el Partido Socialista de Cataluña ha solicitado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que llegue incluso a perdonar la deuda de Cataluña, que necesita otros 17.800 millones del FLA? Es decir, también, aparte de aumentar esas inversiones, hay que perdonar la deuda, hay que acercar a los presos del proceso. Yo lo tengo muy claro, es decir, si han pedido la condonación de esos 17.000 millones de deuda, creo que deben hacerlo para todas las comunidades autónomas. Pues a mí no me importa que se lo condonen a Cataluña y a Castilla-La Mancha, evidentemente, y a Castilla-La Mancha, y si no, no hay tutía. Eso lo tengo muy claro. En eso estamos los dos. Pero ese es un ejercicio que ya se hizo, por ejemplo, con los municipios y con las comunidades autónomas. Pero si esto es una repetición permanente de viejas escenas. Pero que volvemos a ceder en todo, Jesús, para encontrarnos con otro. Si es que, tenemos un tema de desajuste presupuestario entre el funcionamiento de las comunidades autónomas y el funcionamiento del Estado. Esto es presupuesto, es política, yo creo que no. Es política. Ese desajuste, no, los presupuestos son política, claro. Los presupuestos se adecuan a la política y no al revés. Claro, pero eso es lo que nunca se ha querido enfrentar. Es decir, cómo de alguna forma acabamos con los desajustes presupuestarios entre comunidades autónomas y entre Estado. Pagando política. Como no se ha querido hacer, pues estamos en la situación que estamos. Y es verdad lo que dice Fernando. Si quieren perdonar, pues que perdonen las de todas. Porque si es que son todas las comunidades autónomas las que tienen deuda, porque no se ha querido en serio enfrentar el problema de la financiación de las comunidades autónomas y del Estado, de la participación de las comunidades autónomas en los fondos del Estado, de la cesión del Estado a las comunidades autónomas. Es que este es el problema. Y ahora parece que fuera nuevo. No, es un problema antiguo que a ver si por fin ahora lo resolvemos. Lo que has dicho tú, efectivamente. Si a mí sí me dicen, no, yo solo perdono a Cataluña, pero a Castilla-La Mancha, a Extremadura, a Galicia... Eso ya ha pasado, que ya ha pasado con los municipios. Pero es que en lo que estamos hablando es que el independentismo catalán, los golpistas catalanes necesitan dinero para seguir haciendo crecer su red golpista. No, bueno, eso no, es que eso lo han dicho ellos. Mira, hombre, vamos a ver, para volver a abrir sus embajadas, cámbialas de nombre, el mismo perro con distinto collar. Necesitan dinero, porque tienen que mandar a un montón de gente, amiguetes, como ya se sabe en muchos casos, hay que pagarles buenos sueldos, hace falta mucho dinero. Para poder mantener al amigo Puigdemont, que creo que también se estaba preveyendo, darle un plus de dinero, porque como vive en el extranjero... Pero espera, Julián, que después nos pide Fernando. Un segundito, Fernando. Enseguida vamos contigo. Venga. O sea, que quiero decir que todo eso, para mí, yo no lo concibo más que de una manera. Es una cesión que se ha hecho para que Pedro Sánchez pueda ser algo. Yo creo que no hay para eso o para atender a las necesidades de infraestructuras y de servicios de Cataluña, que esa es otra lectura. De acuerdo, Jesús, pero entonces contrólalo. No, y que levantes el control. Comunidades con necesidades. Yo te doy dinero, pero ese dinero va a infraestructuras, a hospitales, a pagar a las pensiones, las farmacias, que les debían un montón de dinero, pero no para que me montes la embajada y mandes a 4 amiguetes. A ver, Fernando More, Julián, por favor. Vamos a ver, que hay que diferenciar dos cosas. Una es la deuda catalana y otras cosas las inversiones del Estado en Cataluña. Sí, ¿vale? sí, estoy de acuerdo.
Entonces, las inversiones del Estado en Cataluña figuran en los presupuestos generales del Estado. Además, unas inversiones prometidas por Rajoy que se desplazó ahora como hace un año a Cataluña para prometerlas, ¿vale? Y bueno, pues igual que las vascas, que bueno, el pacto con los vascos, el pacto vasco no es otra cosa nada más que la Y vasca que se lave al País Vasco, que yo creo que es tan razonable como que le haya a Valencia, Cataluña, Andalucía o a Galicia. Entonces, yo creo que no tenemos que sacar las cosas de quicio, porque si sacamos las cosas de quicio, nunca nos vamos a entender. Y aquí, el papel del gobierno de España es que es el gobierno de España. Y Cataluña es España, y por tanto tiene que ejercer en Cataluña también. ¿Vale? El gobierno de Cataluña, nos guste el señor Torra o no nos guste el señor Torra, es el gobierno legítimo en la comunidad autónoma de Cataluña. No lo niego. Y por tanto, ¿hay que normalizar la situación? Yo creo que sí, aunque sea con una persona con la que no nos guste hablar, porque no nos parezca... Pero sí que escucha un momentito, porque no nos guste sus planteamientos. El rebajar el suflé. Para mí, se rebaja el suflé, es que nos hemos despertado durante meses y meses con el tema catalán, que lo teníamos todos metidos en el coco, ¿vale? Llevamos un mes donde el tema catalán no es primera página en ningún periódico de España, en ninguno. Luego, eso también relaja, relaja a los catalanes y relaja al resto de los españoles. Que la tensión que nos levantábamos todas las mañanas a ver qué pasa hoy en Cataluña, ¿verdad? Yo creo que era demasiado. Y el deber de un gobierno es relajar las tensiones. Y también te digo otra cosa, escucha, y lo he dicho por activa y por pasiva. Si el gobierno de España se sale del marco constitucional, yo me voy del PSOE. Pero no va a pasar. Vamos a hacer una cosa, compañeros, nos tenemos que ir a publicidad nosotros. A la vuelta seguiremos hablando del tema, porque yo creo que esa es la pregunta que muchos españoles se plantean y que en la gran parte tememos. ¿Qué va a pasar hoy con Cataluña? Bueno, pues tenemos informaciones también con respecto al líder de Ciudadanos que propone medidas. Hablamos de todo en unos minutos. Bueno, quedábamos pendientes del turno de Julián y de Fernando, hablábamos de independentismos y, por cierto, y aprovechando que tienes palabra, Julián, yo anticipaba una información según la cual el líder de Ciudadanos habría propuesto poner a los partidos un listón del 3% estatal, es decir, al final aboga por un veto a los nacionalistas, un poco que contrarreste esta ley electoral que favorece. Bueno, yo lo que quiero, nuestros telespectadores están viendo hoy el romance entre el PSOE y el PP, representado aquí por ilustres militantes. Perdona, yo no y la gente lo que quiere, es un cambio de tendencia. Jesús lo ha dicho muy bien. Julián, ¿dónde me has visto yo que me borré con este Jesús lo ha dicho muy bien, porque Jesús ha dicho que esto viene de hace mucho atrás, muchos años atrás. Es decir, ha sido una alternancia en el gobierno en los últimos 40 años del PP y del PSOE. Por lo tanto, España, aparte del Partido Popular, necesita un cambio radical donde haya interlocutores válidos que puedan llevar a este país a que pensemos en otra cosa. Es decir, no todo es Cataluña, como tú bien dices. Yo no me levanto por la mañana pensando en Cataluña. Lo que me levanto por la mañana es pensando en España. Y España es toda España. No Cataluña, no Castilla-La Mancha, no Andalucía. Y si un tipo como Sánchez se puede permitir el lujo de condonar la deuda a una región como Cataluña, como tú te vas del PSOE, yo me voy de España entonces ya. Pero yo no quiero irme de España, yo quiero que se vayan ellos de España. Yo no veo a ninguno con la maleta, cogiendo la maleta y marchándose de España. Si no les gusta, que se vayan a hacer puñetas. No te enteras ni de lo que has dicho, ni de lo que he dicho. Te lo repito otra vez. Mira, para que nuestros telespectadores lo tengan claro, Fernando. Idilio entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Como dijimos en programas anteriores, esto es un contubernio judeo-masónico entre vosotros, para que hoy estés tú, luego esté yo, te doy tiempo para que te regenere, voy yo, bipartidismo, que es lo único que os interesa, Fernando. Bueno, yo creo... Espera, el otro Fernando. Yo creo, no sé lo que te va a decir Fernando, pero creo que estás completamente equivocado. Voy a ponerme la coraza. No, por Dios. El idilio que dices que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista, yo creo que no es lo que tú estás pintando, ni mucho menos. El Partido Socialista quiere llegar al poder, como lo quiere el Partido Popular, como quiere Ciudadanos, como quiere Podemos, como quiere todo el mundo, todo lo que se dedica a la política. Al poder, yo no he dicho hoy, hay que esperar hay que esperar por lo menos hasta el 20 y en el 20 ya lo veremos. Hoy no, exacto, pues ya presentaron una censura, exacto. Quien no va a llegar todavía al poder, desde luego, es Albert Rivera, por mucho que también lo esté intentando. No. Espera, Julián, venga, terminamos. Siempre he defendido una cosa del bipartidismo, vamos a ver. Si los españoles votan a uno o a otro partido será porque les convencen o los dejan de convencer. Ya no hay tanto bipartidismo porque hay un tercer partido que está convenciendo a los ciudadanos.
Si mañana está el Partido Socialista en el poder otra vez o está el Partido Popular, no es un problema de bipartidismo, es porque convencen al ciudadano que tiene que ir con su voto a la urna. Eso es lo que queríamos. Queríamos una urna para que el Partido Socialista llegara al bien, gobierno con una urna. Te recuerdo que Pedro Sánchez dijo que iba a hacer un gobierno de transición en cuanto normalizara un poco la situación, que iba a convocar elecciones. Mentira, es una mentira. Y uno de los condicionantes que le puso el PNV, aunque no se quiera reconocer, es de elecciones anticipadas, nada. Pues entonces... Primero, no impugna los presupuestos, yo me quedo con lo mío, ya veré qué más te saco, madre, pero tampoco hagas elecciones anticipadas porque si no ejecutas el presupuesto, esas inversiones que yo ya le he sacado al Partido Popular, no me las puedo cobrar. De acuerdo, completamente. Y estoy de acuerdo también, y estoy seguro que también ha sido, de alguna manera, lo han tenido que hablar con toda seguridad con los independentistas y demás, de elecciones anticipadas no vaya a ser que nos venga otro Rajoy, del partido que sea, pero otro Rajoy, claro que con Sánchez no sería el caso. Entonces mi opinión es que sí ha habido cesiones, ha habido facilidad para que Pedro Sánchez pueda ser presidente, porque cuando antes tú hablabas de que hay que mover ficha, de que el gobierno está obligado, Sánchez todo lo que está haciendo ahora no lo dijo nunca cuando estaba en la oposición, apoyando, eso es cierto, apoyando al gobierno como partido constitucionalista para defender la unidad de España. En eso estoy plenamente de acuerdo y reconozco en ese sentido la labor que ha hecho el Partido Socialista. Pero todo lo que viene ahora, si lo hubiera planteado antes, pues te diría, pues mira, me creo lo que me estás contando porque ya lo decía antes. Oiga, ceda usted un poco, mueva usted ficha. Pero insisto, un Estado no puede mover ficha frente a quien se quiere cargar el Estado. La medida de Ciudadanos, ¿qué os parece? Aparte de la réplica, ¿qué os parece la medida de Ciudadanos? ¿Lo de qué? Lo del 3%. Muy bueno, Fernando. Que interrumpa a Fernando, que ahora me toca hablar un poquito de Ciudadanos. El 3% que propone Ciudadanos o el 5% creo que no va a servir para nada, porque en cuanto se sumen las fuerzas políticas del PDeCAT, del PDeCUT y de toda esa patulea de partidos que hay por ahí que hacen que complican el país, incluidos los vascos, pues sumarán más del 5%, más del 3%, con lo cual no tiene ningún sentido la medida esa desde mi punto de vista. O sea, que es una crítica... Es que nos volvemos locos, ¿vale? Mira una cosa. No tiene ningún sentido el 3%. En las elecciones europeas, la circunscripción es única, ¿vale? Y por tanto no hay circunscripciones provinciales. El PNV y los catalanes, los independentistas y los menos independentistas tienen representación en el Parlamento catalán, ¿vale? Y hay un límite del 3%. ¿Qué se buscan? Pues evidentemente se unen para hacer candidaturas únicas con las cuales salen. Pero el problema de Ciudadanos con las leyes electorales es que en vez de hacer una ley electoral que realmente suponga algo nuevo para el conjunto de España, lo que pretende es hacer una ley electoral para ellos. De acuerdo. Y entonces, hasta hace no mucho, insistía mucho en la reforma de la ley electoral. En cuanto han visto que las encuestas le dan subiendo, dice, leches, si reformamos la ley electoral, lo mismo, los resultados que obtengo son peores, porque yo estoy subiendo y esta ley electoral beneficia a los que suben. Es así, ya no hablan de reforma de la ley electoral. ¿Beneficia a los que suben o a los que están arriba? No, a los que van subiendo. ¿Y los que están arriba no les beneficia? Si lo que aspira es a suplantar al Fernando, partido... Escúchame. Si lo que aspira es a suplantar al Partido Popular, la ley que existe le viene de perlas. Y por tanto, no están insistiendo tanto como antes en una reforma de la ley electoral. Porque, evidentemente, yo creo que hay que hacer una reforma de la ley electoral porque al final mucha gente se queda sin representación. Es cierto. En las provincias pequeñas hay muchos votos que van directamente a la basura. A lo mejor hay que hacer una reforma. La ley actual es una copia del modelo alemán en su momento. Alemania ha cambiado la ley electoral y ha hecho una ley con dos tipos de circunscripciones y además de acúmulo de rectos. Con lo cual no se van tantos votos a la basura y permite la entrada de más formaciones políticas y es mucho más democrática. Bueno, pues eso es a lo que posiblemente haya que ir, pero lo que no se puede hacer es lo que dice Ciudadanos, voy a hacer una ley para mí, es lo que están proponiendo, que proponga una ley para todos. No, perdóname, Fernando, pero Ciudadanos no propone una ley para Ciudadanos. Ciudadanos propone un cambio de ley electoral para que haya un voto o una persona. No el contubernio, vuelvo a repetir, como tenéis o habéis tenido entre el Partido Socialista y el Partido Popular, donde los partidos mayoritarios habéis resultado siempre beneficiados. Es decir,
Cambiemos la ley electoral, pero no hay que hacerlo mediante la Constitución, ¿no? Cambiemos la Constitución y pongamos... ¿No hay que hacerlo mediante la Constitución? Bueno, pues donde mejor todavía, o sea, es más rápido todavía el sistema, ¿no? Se puede cambiar más rápidamente. Sí, cambiemos la ley electoral o hagamos como en Grecia... Para ello tienen que estar de acuerdo la inmensa mayoría de los partidos representados en el Parlamento, no solamente Ciudadanos. Mira, permíteme, el Partido Socialista ha sido capaz de ponerse de acuerdo con 22 partidos. Entonces, coño, pongamos una ley electoral nueva o hagamos como en Grecia y démosle al partido más votado 50 diputados más. Para que pueda gobernar. ¿Y eso es muy democrático? No, yo no sé si es democrático o no. Tampoco es democrático que haya diferencias entre el voto que recibe una circunscripción y otra. Y que los partidos mayoritarios se beneficien con respecto a los minoritarios. Eso absolutamente democrático. ¿Por qué no? Bueno, pues nada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues nada. ¿Sí? No, yo propongo que lo más democrático, desde mi punto de vista, Julián, es un voto, una persona. Ya, pero no, porque luego después tienes que ir ajustando. ¿Pero por qué? Porque es necesario. Porque si no, la estabilidad de los gobiernos se hace cada vez más complicada. Si la tenemos complicada por la raza política que tenemos. Hay 4 o 5 partidos que hacen ingobernable el país ya. No, pero eso es otro tema distinto. Vamos a ver, estamos hablando de leyes electorales y estamos hablando de leyes que garanticen la estabilidad con la participación que se quiera. Cualquier forma de participación es democrática. Si negamos que es democrático lo que tenemos ahora, entonces estamos mal, claro. Jesús, decimos mejorable, no democrático. Yo digo mejorable. Claro, bien. Pero donde no nos ponemos de acuerdo, o no se ponen de acuerdo, concretamente Ciudadanos, es cómo conseguir esas mejoras. Porque lo que plantea solo son unas mejoras unidireccionales. Y en esto estuvieron, en un momento determinado, Podemos y Ciudadanos, porque eran los emergentes. Cuando la cosa ha variado y ya no hay tal emergencia, mejor nos callamos. Pero si está derrotado, pues entonces, ¿qué pasa? Si según vosotros Ciudadanos no tiene nada que hacer, está ya ha muerto. Como el Partido Popular vuelve a resurgir. Yo sé que es que tu conversión te lleva a extremos un poco... Que no, Fernando, que no te hagas lío, Fernando. Que el partido... A ver, en orden, por favor, si no se os escucha. Fernando, Ciudadanos ha venido para quedarse, igual que Podemos. Por suerte o por desgracia. Y el Partido Popular y el Partido Socialista han venido para, como mínimo, si no desaparecer en algún caso, a estar al borde de la desaparición. Es decir, en ningún caso. El partido, no os hagáis líos que no han venido para marcharse ninguno de los cuatro. Por lo tanto, los pactos son obligatorios. Y los españoles lo que queremos, los que no vivimos de la política, los que no ganamos dinero con la política, a los que no nos interesa nada de esto, nos interesa que tengamos una capacidad de gestión en los ejecutivos que gobiernan España, que sean capaces de hacer algo que no sea hablar de política todo el día. Queremos hechos. Queremos sacar de la pobreza al montón de personas que hay en este país. Queremos que los políticos dejen de tener, desde mi punto de vista, esa situación que todo el mundo desde fuera nos ve como si fuerais los privilegiados del siglo XXI. ¿Pero por qué lo mezclas todo? No, yo te digo. ¿Por qué mezclas el sueldo de los políticos con los ciudadanos, con no sé qué historieta? Es que no entiendo absolutamente nada con las leyes electorales. Has hecho un batiburrillo ahí estupendo. Ahora te contesto. No, es que has hecho un batiburrillo ahí estupendo sobre la legislación electoral y tal, y lleva razón Jesús. Es decir, bueno, posiblemente la legislación más democrática electoral, en puridad, que ha habido ha sido la italiana de su día, esa donde tenían que formar gobierno 5 partidos, que aquello era un lío, duraban los gobiernos 9 meses. Pero, hombre, yo creo que en las leyes electorales tienen que procurar una combinación de mayor representación y mayor estabilidad. Bien. Eso está bien claro, entonces por tanto eso. Y luego tú ves a decir, como es un ciudadano un voto, pues vete a decirle a los de Soria que les corresponde un diputado o ninguno. Pues sí. Porque si lo... sí, pues vale. A ver, no apostillemos porque entonces, os estáis metiendo cada uno... Vete a decírselo y que vaya Rivera a decírselo a Soria, mira, o uno o ninguno. Ahora tienen 3. Y Madrid, si no recuerdo mal, tiene 33. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una corrección territorial, es decir, 2 por provincia. Que eso... ¿Es corregible? Pues a lo mejor es corregible. Y el tema de los restos también es corregible, es decir, hacer una especie de banco de restos y aquellos votos que no se utilizan en las circunscripciones, luego al final se repartan en una circunscripción nacional, que eso es una solución. Y eso es una forma de dar una cierta garantía de representación territorial y de representación también de los ciudadanos. O sea, que las fórmulas existen de muchas maneras. Bueno, pues yo creo, pero lo que no se puede hacer es mezclar absolutamente todo. Es decir, aquí parece que hay unos políticos que son inmorales porque cobran,
y otros políticos que son perfectos porque no cobráis y os dedicáis a otra historia hasta que cobres. Entonces, cuando cobres, ya en ese sentido cambiará la versión. No, pero perdóname, es que no me parece. No, perdóname, Bueno, a ver, vais parece. concluyendo, por favor. Es que al final la actividad política es tan honrada como los demás. Y los que lo hacen Claro. y los que la deshonran son los corruptos. Pero ¿y quién ha dicho que no son políticas? Bueno, es que a no ver, son Fernando, nada espera, correcto. concluye Lo que si no nos salimos lo que del digo es que vis-a-vis. los ciudadanos, cuando miramos la televisión, solamente vemos a políticos aplaudiéndose unos a otros. Cuando sale el Partido Popular, todos se aplauden. Cuando sale el PSOE, todos se aplauden. Y los ciudadanos que están en su casa diciendo, coño, ¿y estos tíos? El lenguaje. Estos tíos que gestionan también. A ver, también, Fernando, también. bueno, silencio los dos. Fernando Torres, a ver si No, rompemos. simplemente digo, los mismos privilegios que tienen los diputados del PSOE o del PP, los tienen los diputados de Ciudadanos. Claro que sí. Y si se aplauden unos y otros, ¿qué pasa? ¿Que los del Ciudadanos no se aplauden? Exactamente igual, Pues Fernando. entonces, Si yo lo que te pero digo sí, es que y España, además, España, igualmente de España y los acuerdo con Fernando. Permíteme, Los no, políticos- estaría bueno que no. No, vamos a ver, aquí se ha habido un idilio, ahora ha sido el tuyo con esto, que dicen que a grandes males, grandes acuerdos acabáis pasando por la Dice vicaría. quienes se pelean se Si yo desean. lo que quiero decir es, vamos a ver, dentro siempre vamos con lo de la generalización. O sea, en todos los partidos, pues claro que hay corruptos, pues hay que sacarlos. Pero es que tú, oyéndote hablar, aquí los únicos corruptos del mundo son todos los del PSOE, todos los del PP. Y los demás son todos unos santos varones. No, no hay Me dedito. parece que eso no es A así. ver, Antonio y Jan, por favor, que quería... Julián, ya. Venga, Antonio, Yo por favor, y concluimos. no soy muy partidario de la teoría del idilio en esto de los partidos y yo creo que Pensé que decías entre Julián y Fernando. a la vista está. Mora, pero para nada. Perdón, Fernando Mora, Fernando Mora, que no nos confundamos conmigo. Bueno, oye, el idilio consta de dos partes. Una del afecto, que es lo emocional, y otra de lo carnal. Entonces, iba a estar Fernando siempre debajo porque tú eres más gordo. Entonces, como Fernando... Qué bonito, bueno, ya. Es amigo mío, le quiero mucho. Estamos en horario infantil. Que nos dispersamos. Oye, que os desmadráis ya, venga, seriedad. Sí. Vamos a hablar además de un tema, por favor, importante. A ver cómo retomamos después de este tema. Hablamos de inmigración. A raíz de lo que todos ya conocen, del Aquarius, bueno, pues ya se temía lo que muchos han denominado como el efecto llamada. Yo voy a reproducir algunas portadas recogidas en los diarios de los últimos días. Titulaba ABC, Pedro Sánchez impone por decreto la España bonita. El Mundo también hablaba de ese efecto llamada. Bueno, podríamos incluso recoger otra de ABC, España afronta una avalancha de inmigrantes por el efecto llamada. Al final, compañeros, ¿creéis que ya se está produciendo esto? Y por otro lado, ¿cómo se va a afrontar desde el nuevo gobierno esas políticas migratorias? No hay efecto. Y primero, si hay efecto... Fernando, déjanos un Déjame... Venga, a ver, Antonio, Estoy venga. frustrado, tío. Que luego dice que tiene Si calor. es el último que hablaba en el... Venga. Catedrático le dejáis el Si en último. vez de perder el tiempo los amores carnales, lo hubieras Que no, entretenido en hombre, otra no, cosa... pero eso ha sido... Venga, Antonio. No, venga, ya que empiece él, yo sigo después. Bueno, ahora empezamos, no tú cariño, no tú cuelga tú. Venga, Venga, empezamos, no, vale, Antonio. vale. Venga, Antonio, no te cierras. yo creo que no hay efecto llamada del Aquarius a todo lo que venga después, porque lo que está viniendo después y estaba viniendo en el mismo momento del Aquarius ya venía antes también. Y ya venía antes también con el Partido Popular. Quiero decir que no es una cuestión de que ahora esté en el gobierno desde hace un par de semanas Pedro Sánchez. Hombre, no, desde sino- Zapatero, la frontera, las políticas Zapatero, de fronteras las abiertas, políticas de de puertas Zapatero, abiertas, que se Zapatero llamó. lo que hizo fue dar papeles y la tarjeta sanitaria y todo ese tipo de historias a todos los que estaban. Quiero Eso, decir, solo eso. legalizó a mucha de la gente de la que estaba aquí. Quiero decir, algo que, por ejemplo, en Francia no se estaba haciendo. Y siempre pongo el caso de este senegalés que le han considerado un héroe porque se subió a unos pisos y salvó a un niño, ¿no? Y ipso facto le dieron los papeles, ¿no? Llevaba en Francia 10 años sin papeles, ¿no? Pues aquí, en la época de Zapatero, lo que se hizo fue legalizar a mucha gente. Con el PP menos, pero seguían viniendo. Es decir, el efecto llamada yo no lo veo que sea solo a partir del Aquarius. Aquí ha habido dos elementos esenciales. Uno, es decir, la idea de la propaganda del Aquarius, que es la España bonita, y a mí me parece bien, y la idea de la solidaridad, y otro, que eso surge cuando en otro Estado europeo, como es Italia, lo que hace es cerrar las fronteras.
¿Por qué? Pues porque a Italia estaban llegando barcos que les pilla bastante más cerca desde Libia que hacer una trayectoria larga para venir a España, porque los que vienen a España vienen con las pateras cruzando el estrecho o tratando de saltar la valla de Ceuta y Melilla, ¿no? El máximo contingente iba hacia Italia o hacia Grecia, porque Malta tampoco los recibe, ¿no? Entonces, si cierra Italia, entonces habría que ver también y preguntarle en las encuestas esas de origen a qué mafia han pagado los que están en los barcos. O sea, las ONGs son también trigo limpio en total, quiero decir. Es que aquí hay mucho negocio por debajo y de eso no se está hablando casi nada. Independientemente de lo mal que viven y que la gente quiera progresar y quiera vivir en un mundo mejor y en un mundo más solidario. Vamos a hacer una cosa, en orden, porque todos vais a querer opinar sobre el tema y así no hacemos distinción. Sí, venga, Fernando. Vamos a ver, con el tema del efecto llamada, no hay efecto llamada. Y no hay efecto llamada porque entiendo que no pueden ser que las cosas ocurran de repente y dicen, mira, pues mira, resulta que va a llegar un barco de Libia hasta Valencia, vámonos todos para allá. Y entonces cruzan todos, no. Mira, en agosto del año 2014 se produjo una avalancha de pateras tremenda con unas cifras similares a las que ha habido este fin de semana. Llega el buen tiempo, llevan unas circunstancias especiales. Durante el año pasado, año 2017, entraron 28.000 personas ilegales en España, 28.000. ¿Vale? Te voy a poner de la época de Zapatero, que tiene diferentes etapas. Pero, por ejemplo, y además se ve cómo se va reduciendo según la crisis. Pero por ejemplo, en el año 2010, 5.199. 28.000 en 2017. Pero evidentemente en la época de Zapatero los hay desde 2007, que hay 19.000, a 5.000 en otro año. Pero luego en la época de Rajoy, en el 2015 a 16.000, en el 2017 28.000 y ha aumentado en el 2017 respecto del 2016 en un 96% el número de ilegales. Luego no hay efecto llamada, lo que hay realmente es un problema serio que hay que acometer. ¿Cómo se acomete este problema? Pues yo creo que de una manera muy complicada. Hay una presión tremenda, es decir, estamos ante un continente que tiene más de 1.000 millones de personas, que está al sur. En muchos sitios de ellos hay hambre, en muchos de ellos hay guerras. Por lo menos hay 5 países que están lindando con el Sáhara que están en guerra. En situaciones muy complicadas de hambruna, ¿Y Europa qué solución da esto? ¿Qué solución está dando al mundo civilizado? Yo entiendo que evidentemente esto tiene un límite, los inmigrantes no pueden entrar de una manera desaforada, por eso hay controles, en las fronteras, y me he molestado en ver cuánta gente, estos son los que se han colado, cuánta gente ha sido rechazada, infinitamente más, pero es que infinitamente más en las épocas de Zapatero que en las épocas de Rajoy, curiosamente. Luego, el control de porque el gobierno sea de un color o de otro color, no quiere decir que no se pongan límites en las fronteras, porque es una obligación no solamente del Estado, sino que es una obligación de la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que tiene que hacer es adoptar políticas reales para tratar que esto pase. No sé si os acordáis de la crisis de los cayucos. La crisis de los cayucos creo que fue en el año 2007, que fue la mayor avalancha que ha habido nunca de inmigrantes en España. No sé si llegaron hasta 36.000, que fue en el año 2007. Y yo recuerdo que el ministro de Asuntos Sociales entonces, Caldera, marchó a Mauritania, marchó a Senegal y marchó a Marruecos. Y a partir de ese momento se redujeron drásticamente el número de cayucos que venían a Canarias, porque todos esos cayucos fueron a Canarias procedentes de Mauritania y de Senegal. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar en origen. ¿Con quién? Con los gobiernos africanos. Por una parte, muchos de ellos corruptos, desgraciadamente, pero también hay que trabajar allí con la gente. A ver, nos tenemos que ir a publicidad. Jesús, te emplazamos a la vuelta para no tener que cortarte ni limitarte tiempo. Continuamos hablando de la cuestión migratoria en unos minutos.
Condepols, empresa andaluza con más de 53 años de experiencia en la fabricación de productos de polietileno. Es referente en Europa y líder del mercado en los 3 sectores en los que opera: Big Bags, mallas agrícolas y madera tecnológica. Condepols, símbolo de calidad, innovación y servicio. Nuestro departamento de I+D+I trabaja en el desarrollo de soluciones para las necesidades de nuestros clientes, creando productos innovadores que ofrecen grandes ventajas competitivas. Con un equipo humano de más de 200 personas y una amplia red comercial con presencia en más de 20 países, proporcionamos servicios y soluciones personalizadas. La calidad, la mejora continua y la rapidez en la gestión son factores determinantes en Condepols. Pues Jesús, adelante, hablamos de inmigración, el tiempo es tuyo. Bueno, pues retomar, tú empezabas diciendo España Bonita, que era un titular de ABC, a mí me parece bien, pero yo le doy otro sentido, de repente Europa tiene un problema y es que hay una nación que no recibe a un barco que está a la deriva. Hay otra isla, otra nación que no recibe a un barco que está a la deriva y España lo reclama. Bueno, ¿eso para qué ha servido? Pues para que realmente ahora, en las próximas semanas, haya una reunión en la Unión Europea para hablar de verdad del problema de la inmigración. Como ya sabemos, pues está dicho hasta la saciedad, pero lo decimos, pero no lo hacíamos, es un problema de la Unión Europea, no es un problema de un país determinado. Entonces, a mí no me parece bien lo que ha hecho Italia, pero ha servido para que España pase y se ponga en el concierto internacional europeo, donde no estábamos. Es decir, había habido poca presencia de España en los últimos años en Europa. Ahora con esto empezamos a contar. ¿A través de qué? A través de un símbolo, que ha sido el símbolo del Aquarius. Y yo creo que como tal hay que verlo y hay que interpretarlo. Es decir, 2 símbolos. Por un lado, hay países que no están dispuestos a ser excesivamente inhumanos. 2, hay un país que lo que reclama es que de verdad se den soluciones concretas a este problema que le vamos a tener y va a continuar. Porque esto no solo es de Europa, en Estados Unidos tienen el mismo problema. Es decir, en todos los sitios donde hay norte-sur, norte desarrollado y sur-subdesarrollado, tienen la misma presión y ahí tenemos a Trump haciendo estas cosas con los niños. Pero nosotros vivimos en Europa y tenemos que darle una respuesta, que seguramente pasa por cambiar las políticas. Ahí voy. Y políticas europeas comunes. Al final eso Claro. evitaría cualquier temor a los efectos llamadas. Respecto a tus propios países y respecto a los países ajenos, externos. Lo que no se puede es estar como hemos estado hasta ahora. Esto es un problema, pero nadie quería solucionarlo. A mí me parece que en ese sentido España es bonita porque ha intentado resolver el problema. ¿Lo va a resolver? Yo creo que no, porque es un problema presumiblemente irresoluble, pero si se ponen de acuerdo varios países para avanzar algo, pues mira, eso habrá sido algo que habremos aportado al concierto europeo. Vaya por delante que yo creo que nosotros, y lo hemos demostrado en muchas ocasiones, somos personas solidarias, somos un país solidario, yo creo que acogemos, somos un país de acogida, de hecho presumimos de ello por todos sitios. Entiendo que no podemos dejar a la deriva a un barco con personas humanas como nosotros, niños. Entiendo que hay que ayudarles, asistirles, pero lo que no tengo tan claro es si todo el mundo puede venir sin control. Entonces yo creo que los obispos, un caso curioso, los obispos africanos dicen que el problema no lo tenemos los países que recibimos a esta gente que viene, el problema lo tienen los países de origen que se quedan sin gente joven, que se quedan sin niños, porque vienen ahí en los barcos, se quedan sin ellos. Y el problema es con solución desde mi punto de vista, es mi opinión personal, en base a lo que he oído hablar a algún obispo africano. El problema lo tienen, repito, los países de origen porque se descapitalizan de personas jóvenes. Veis que los que vienen son tiparracos, tíos de 2 metros, tíos enormes, tíos grandes, fuertes, y sus países de origen se quedan sin ellos. Allí quedan los viejecitos, las señoras mayores y los enfermos. Volvemos, y voy a decir una palabra que seguro que no va a gustar a ninguno, tenemos que volver otra vez, desde mi punto de vista, a hacer un neocolonialismo, es decir, todos los países europeos que se reúnan el próximo domingo en donde sea, debemos hacer un plan urgente para reinvertir esas cantidades ingentes de dinero en los países de origen, formar a la gente en origen y no se vendrán aquí. Si no hacemos eso,
No hay quien pare el flujo de inmigración, no a España. Este es el paso para llegar a Alemania, porque está claro que no se tiene que dar aquí todo. Brevemente, Julián, que nos quedan temas enseguida, Antonio. Venga, terminamos la ronda Yo estoy de acuerdo prácticamente con lo que se ha dicho en líneas generales. De acuerdo sobre todo con Fernando que la solución es Europa. La solución no es que España hoy coja un barco, mañana lo coja Francia, no. La cosa es que en Europa hay muchos países que se niegan a colaborar en este tema. Muchas veces cuando oigo hablar de que no, hay países que no tienen un paro, tal, claro, es que ellos no tienen los problemas que tenemos, por ejemplo, los países del Mediterráneo con todas estas venidas de gente. Hay que buscar soluciones, por supuesto, nunca dejar un barco a la deriva, eso jamás sería admisible de ninguna de las maneras. Pero sí es cierto que hay que buscar una política tanto de ayuda a estas personas en origen, porque claro, yo creo que el problema es que lo que hay que abordar es cómo se ayuda a estas personas en origen, porque es que esa afluencia masiva nos puede causar, y de hecho causa problemas ya en las propias economías europeas. O sea, España, por ejemplo, no estamos bollantes, pues, estamos saliendo de la crisis, todo lo que queramos. Tú oyes a los ciudadanos, por lo que se ve en los periódicos, tú oyes a los ciudadanos y no entienden cómo a estas personas, que tienen todo el derecho a vivir, por supuesto, y hay que ayudarles, pues tienen más ayudas que los propios españoles. Eso es lo que... He dicho lo que se dice en la calle. Vale. Yo no he dicho que haya sido así. Pero es que somos responsables y tenemos que decir que eso no sucede. Pero bien, yo que estoy diciendo lo que se está diciendo en la calle. Lo que se dice en la calle, que hay gente que viene de fuera, que le damos vivienda, que le damos sanidad gratuita, que le damos... ¿Qué es lo que se dice en la calle? Y eso lo ves en los medios de comunicación y en las redes es fundamental, pero en los medios de comunicación también lo estás viendo. Entonces, los poderes públicos tendrán que decir, oye, si eso es mentira, pues que se diga, que se diga. Y por supuesto, efecto llamada no, porque efectivamente el efecto llamada desde Zapatero se está haciendo todos los años. Aquí viene gente, unas veces más, unas veces menos, se deporta más. Ya habéis visto que Francia, yo no sé si lo he visto no me acuerdo en qué periódico, en el ABC creo que ha sido, que pasan del 4 al 70 y tantos % de que ya están a favor de hacer deportaciones. O sea, ya los franceses, ¿por qué? Porque están viendo tal avalancha que se les están comiendo, no como personas, sino que su economía, claro, también se siente afectada porque tienes que dedicar muchos miles de millones a atender a estas personas. Tenemos que avanzar, por favor, si queréis matizar algo, pero rápidamente, Antonio nos pedía la palabra, por favor. Pequeño detalle. Yo creo que los países ricos, como es Europa, no es una cuestión de que reciba solo inmigrantes, sino que Europa está consumiendo unos bienes, una riqueza que hay en África, que no tiene, por ejemplo, el coltán, del que somos absolutamente dependientes. O sea, la riqueza de África la está exportando el mercado del país rico y allí no están haciendo nada más que explotando la mano de obra para esa riqueza y no están haciendo inversión estructural para que los países africanos funcionen con su propia riqueza en un nivel. A ver, tenemos normalizado. que avanzar. Fernando, lo hacemos contigo, pero tenemos que cambiar de tema porque se impone nuestra sección económica, ya que hablamos de riqueza, y si quieres tú recoges. Hablamos de pensiones, gran reclamo social, se sucedían las manifestaciones por todo el país. Bueno, pues en principio la afirmación es que no había fondos suficientes para la actualización que solicitaban los mayores. Finalmente se aprueba ese incremento del 1,25 y ahora se anuncia que los pensionistas recibirán la paga extra de verano. Sin duda es una noticia positiva. Claro que todos nos planteamos ¿de dónde? Si no había para esas actualizaciones, ¿cómo se va a financiar esa paga extra? Yo creo que el Gobierno lo ha dicho, como lo dijo el Gobierno anterior. Es decir, tirando de los presupuestos generales del Estado. Y por tanto... ¿De deuda o de otras partidas? No, el presupuesto general, el Estado hace un préstamo a la Seguridad Social para que se pague. Y evidentemente, si el Estado no tiene deuda, no tiene recursos suficientes, se endeuda. La deuda del Estado, el otro día lo veíamos aquí, es muy elevada. Prácticamente es el 100% del PIB anual. Es muy elevada, muy elevada. Y eso es muy grave. Claro y se sigue incrementando. Claro que sí, pero la culpa no la tiene este Gobierno. No, estamos hablando de... Hay que dejarlo claro. Yo creo que no estamos hablando de ningún partido. Evidentemente, este Gobierno está obligado a pagar las pensiones, a asumir esa responsabilidad. Y también yo creo que hay una cosa, pero eso ya es una obligación de todos. El tema de las pensiones hay que darle una solución. Y desde luego hay que llegar a un acuerdo, como el que se hizo en su día en el Pacto de Toledo, para dar una solución de futuro a las pensiones. ¿Y eso por qué pasa? Porque todos, absolutamente todos, nos pongamos de acuerdo, los que estamos en el Gobierno, los que están en la oposición y los que son medio pensionistas. Pero hay que hacerlo, porque si no,
en los años 20 no va a haber quien pague una pensión, ni una. Y por tanto, yo creo que hay que trabajar con rigor, no pensando en cuántos votos me voy a llevar. Porque si estamos en el medioplacismo, no solucionamos las cuestiones a largo plazo. Y es muy importante hacerlo. Con mucha concisión todos, por favor, Jesús. No, yo retomando lo que hablaba Fernando, el Pacto de Toledo, desde mi punto de vista, no puede ser algo estático, sino que tiene que ser algo vivo, permanente, de permanente cambio, porque las circunstancias están cambiando permanentemente. Y hay que responder a las pensiones, se han esbozado diversas fórmulas que ninguno la ha lanzado. Es decir, porque la cosa no es fácil, pero está claro que hay que buscarle una alternativa y eso tiene que ser pactado. Curiosamente, en el Pacto de Toledo, donde no se han puesto de acuerdo, no es en que se suba con respecto al IPC, sino en lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, a mí me parece que es un debate falso, porque en el futuro ya veremos si el pacto este no se termina, sino si sigue siendo una cosa actual y permanente como tiene que serlo, pues ya veremos cómo se van buscando nuevas fórmulas para ir atendiendo a un servicio que parece básico como es la prestación de una pensión. Aparte de seguir aumentando esa deuda, Fernando, es que efectivamente es otro parche a un problema que no se está erradicando, no se está replanteando desde su fondo. La deuda pública, el problema, el otro día lo estuve mirando yo, no me acuerdo, me metí en el periódico Expansión, que tiene todos los antecedentes, y vas viendo cómo desde UCD, que la deuda estaba en el 25%, cómo va subiendo, González la deja en un 60%, Aznar la baja al 40%, Zapatero le pilla la crisis y la sube un 50 y tantos %. A nosotros, pese a que vamos saliendo de la crisis, también la hemos llegado hasta el 100, ahora va un poquito más bajo, está en el 98. El 98,90 y tantos. Bajó en el 16, ha subido en el 17. Sí, pero te digo que ahora mismo había bajado, el último trimestre del 17, o primer trimestre del 18 había bajado del 100 al 98 y pico. Sigue siendo altísima, evidentemente, pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Para que todo esto funcione bien hace falta mercado de trabajo, buenos sueldos, con buenos sueldos mejores cotizaciones, aseguras pensiones, nada de medioplacismo, efectivamente, eso lo dice mucho Pablo Corrales, cuando es que el problema que tienen los políticos españoles es que nos fijamos en los 4 años que tengo por delante porque luego hay elecciones otra vez. No, es que hay que buscar, y el tema de las pensiones es muy grave, si no se llega a un acuerdo rápido para asegurar un futuro. Antonio. Solo rápidamente, los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, han hablado de poner impuestos especiales. El PP habló de la tasa Google, por poner un ejemplo, y en la entrevista de Pedro Sánchez del otro día, pues también se habla de esto. Una solución, porque no puedes dejar de pagar las pensiones a las personas de la tercera edad. Con impuestos aún no definidos. Claro. Bueno, siempre se ha dicho, compañeros, que el dinero no da la felicidad, pero a lo mejor muchos defienden que ayuda. Hay muchos estudios, de hecho, que ya están relacionando, fíjense, la riqueza, el poder adquisitivo con la esperanza de vida. De hecho, algunos concluyen que hay municipios en nuestro país con mayor longevidad que otros. Vamos a verlo, porque podemos darles datos para tranquilidad de todos si partimos de la premisa de que, gracias a Dios, la esperanza de vida de los españoles está aumentando considerablemente, y de hecho verán como los índices más bajos están en torno a los 80 años. Sin embargo, hay zonas donde esta esperanza de vida podría llegar o incluso superar los 85. Donde más se vive, según los estudios, pues en Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Sant Cugat del Vallès, en Guecho, Alcobendas, en Vitoria, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Castelldefels y San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, en la cola están en municipios, por cierto, tan preciosos como Elda, Santa Lucía de Tirajana, la Línea de la Concepción, Chiclana de la Frontera en Cádiz, Torrevieja y Sanlúcar de Barrameda. Esto nos debe llevar al menos a una reflexión, que todo nos lo podemos tomar con ciertos tintes incluso humorísticos, pero hay un pensamiento de trasfondo. No vamos a ir todos a vivir a Pozuelo. Por la Roza, yo tengo familia La Roza. El nivel de vida, en función de los ingresos que tiene una familia, sea por trabajo, sea por empresa, o sea por lo que sea, va directamente relacionado con el estado de felicidad.
¿A qué me quiero referir? No es el concepto tradicional. De hecho, siempre se ha dicho, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, el ritmo de vida, el estrés, va en detrimento de la longevidad. Sin embargo, fíjate en las zonas costeras. En la zona, como por ejemplo Pozuelo, que es la renta per cápita posiblemente más alta de España, esa gente que recibe esa renta per cápita tan alta tiene acceso a médicos diferentes, a hospitales diferentes, a tipos de medicina a la que el convencional de los mortales no acceden o no accedemos. Es decir, ¿cuántas veces hemos oído que tengo cita para el urólogo dentro de 1 año y medio? Bueno, el de Pozuelo o de no sé dónde va al día siguiente. Es decir, la operación... ¿Es el único factor, sanidad privada? No solamente eso, sino que cuando yo voy a comprar... Sino al modelo de vida. Todo, pero el modelo de vida, quiero decir, los ricos viven más, entre otras cosas, va vinculado al dinero. Comen mejor. Antonio, en orden. No, pero está claro, vamos a ver, esto está relacionado con la alimentación, con el nivel cultural, porque ese es un factor fundamental en el bienestar y en la prolongación de la vida, es decir, la sensación de que yo realmente soy feliz en este mundo. ¿Y eso con qué se relaciona? Pues eso se relaciona con la cultura, eso se relaciona con el libro, eso se relaciona con escuchar música, eso se relaciona con la capacidad de disfrutar del entorno que tienes, eso se relaciona con el viaje, es decir, que eso te permite un buen salario, un mal salario no te permite eso, con lo cual estamos en esa especie de círculo en el que lógicamente las desigualdades contribuyen a que la mortalidad sea mayor en los sitios donde hay menos cultura. Siempre se ha dicho que no quien más tiene es más feliz. Tampoco tengo yo muy claro eso. Ahí aparece una serie de municipios, que son grandes municipios, que Madrid, llegan Barcelona, que capitales. llegan a los 85 años, ¿no?, de esperanza de vida, municipios que están en los 80, son 5 años de diferencia, pero que también son importantes, tienen una población, y digo yo que hay zonas rurales donde seguro la gente es infinitamente feliz. Sí. Eso es una antigüedad. Bueno, no hablamos de todas maneras, perdonadme, de todas maneras no hablamos de felicidad, sino de longevidad, que muchas veces no es... Sí, la felicidad también contribuye a la longevidad. Hablaba de felicidad por lo que había dicho Jesús, pero estoy seguro que hay municipios en este país donde la esperanza de vida es mucho más alta que en todos esos, y no aparecen en las estadísticas porque son pequeños. En África tienen mucho papel. A ver, Julián, por favor. En España, Fernando, ya sé que tú no eres de aldea. Creo que muy brevemente, y además si distinguiéramos entre hombres y mujeres, seguro que las mujeres siempre más. Bueno, eso de siempre. La media de edad de las mujeres es superior. Ya hoy por hoy en las grandes ciudades también ya no se ve eso tan claro, pero estáis hablando de las zonas rurales. Un amigo tuyo me dijo el otro día, no es el propósito, dice, bicho malo nunca muere. Nunca muere, ándale. Luego detrás de las cámaras me dices que llega por los 58, estamos acabando, por favor. Los números y llega al 85. Yo le pido compañeros, que nos vamos. No los ciudadanos pido a Dios. Fernando se refería a Heidi y a Pedro en las montañas, en ese estado de felicidad. No lo has entendido, Fernando. También me refería a Julián en Olías, que no aparece. Va directamente vinculado, como tú ya has dicho, a la cantidad de pecunio que te llega al bolsillo. Compañeros, nos tenemos que ir. Volvemos la próxima semana. Querríamos haber hablado de la selección, como no es actualidad el Mundial de Fútbol. Lo haremos la próxima semana y espero que con buenos resultados. Por cierto, emoción en el primer partido, menos emoción, pero victoria en el segundo, y que el balance sea positivo en los siguientes. Volvemos en el próximo Es Actualidad y espero que con todos vosotros ha sido un lujo, como siempre. Gracias, Fernando, Julián, Jesús, Fernando, Mora y Antonio. Señores, buena semana. Condepols, empresa andaluza con más de 53 años de experiencia en la fabricación de productos de polietileno. Es referente en Europa y líder del mercado en los 3 sectores en los que opera: Big Bags, mallas agrícolas y madera tecnológica. Condepols, símbolo de calidad, innovación y servicio. Nuestro departamento de I+D+I trabaja en el desarrollo de soluciones para las necesidades de nuestros clientes, creando productos innovadores que ofrecen grandes ventajas competitivas. Con un equipo humano de más de 200 personas y una amplia red comercial con presencia en más de 20 países, proporcionamos servicios y soluciones personalizadas. La calidad, la mejora continua y la rapidez en la gestión son factores determinantes en Condepols.